Si estás en este video es porque estás preocupado por la productividad que tiene la gente en tu negocio, en tu empresa. ¿Quieres tener un poquito más claro el panorama de qué es lo que está pasando en tu empresa? ¿Cuáles son los problemas que tus empleados están teniendo? No sabes cuánto tiempo tardan ellos en solucionarlos y a lo mejor quieres implementar una de las metodologías más efectivas como lo es Scrum. Si quieres saber cómo implementar Scrum en tu empresa, estás en el video correcto. Mi nombre es Gibran Martínez, director general de Strawberry. Recuerda que en Strawberry tú lo sueñas, nosotros lo creamos. Para aumentar la productividad de tu empresa, muchas de las veces el problema es cómo tus empleados solucionan sus problemas de que no lleguen algunos artículos, de que a lo mejor están esperando de que en otra área terminen ciertas cosas. La verdad es que muchas de las veces a nosotros que estamos al frente de los proyectos no nos es tan fácil darnos cuenta de cuáles son las necesidades de nuestro personal para que ellos solucionen de la forma más fácil y sencilla todos los problemas que tenemos dentro. Yo les puedo decir que el 90% de los problemas que tenemos es por falta de comunicación, porque a lo mejor si vamos a postear en redes sociales, ¿cuál es como que el flujo? Es decir, se crea a lo mejor el tema que se va a postear, después se tiene que hacer un artículo, después se tiene que hacer la imagen, después se tiene que subir a las plataformas, llámese Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Después se tiene que programar, se tiene que calendarizar. Todo este tema es, a final de cuentas, pues un flujo que se tiene que liberar de las diferentes áreas que están involucradas. Y la forma más sencilla de hacerlo es tener comunicación de todos. Asegúrate de tener el flujo de tu empresa con una buena comunicación. Para mí, lo mejor es Scrum. En la Scrum, en el momento que yo implementé Scrum en mi empresa, honestamente hubo un poquito como que de resistencia. La gente tiende a resistirse los primeros días. Yo puedo decir que a lo mejor el primer mes fue un poco pesado, por mucho los primeros 2 meses que no sabíamos qué iba a pasar. La gente tiende mucho al cambio, a reaccionar negativamente al cambio, como que no es muy bien visto, pero honestamente ya que nos acomodamos, la verdad es que es muchísimo más fácil, muchísimo más confiable. La gente se acostumbra, o en general todos nos acostumbramos pues a ir al Scrum. La Scrum simplemente es nuestra reunión diaria donde damos el estatus de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que resolver 3 preguntas. ¿Qué es lo que hice ayer? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Y si hay algo que me bloquea. Esas 3 preguntas cuando se resuelven, es maravilloso. Nosotros no tenemos nada que se nos atore por más de no sé, 1 o 2 días, más bien más de un día sin que nadie más ayude. Normalmente es cuando alguien está atorado, está checando, dice, bueno, yo estoy atorado aquí, ¿alguien sabe cómo resolver este problema? Por lo regular alguien sabe, o por lo regular si nadie sabe, se ofrece 1 o 2 personas más para atacar ese problema y resolverlo de la mejor forma. La verdad es que acostumbrarse a ese tipo de resolución de problemas es un amor, es lo más chido que te puede pasar. El tema de la planeación es vital para que le ayudes a tu gente a saber qué es lo que tienen que hacer. Es decir, vamos a hacer la planeación de todas las tareas que te van a tocar las próximas 2 semanas. Se hace toda la planeación y tú mismo vas viendo el avance. Tú puedes poner hasta no sé, el aproximado de tiempo que cada tarea va a llevar y ver más o menos si las cosas pues tienen lógica, si a lo mejor estamos teniendo algunos problemas en la implementación, en la producción, en lo que sea. No tiene que ser evidentemente una empresa de software para que puedas implementar Scrum. Puede ser en cualquier cosa, no sé, a lo mejor una oficina contable.
que si ya se viene el cierre de mes y que ya tienes que empezar a generar las facturas o el conteo de las facturas, pues simplemente tú sabes que a lo mejor si tienes 10 clientes y le tocan 8 a una persona, pues ya sabes cuál es el estatus diario de cada uno de esos 8 clientes que le tocaron a esa persona en específico. Ahora, cuando ya haces la planeación, tú ya sabes cuándo son las fechas que se tienen que cumplir, cuándo se tienen que programar, cuándo se tienen que liberar, por muy tarde que sea o con buen tiempo, y pues tú ya te vas midiendo. Lo importante es de que tengas comunicación, por eso recomiendo muchísimo el Scrum, porque teniendo comunicación diaria, sabes cuál es el estatus de todas las tareas que hay, y si se atora algo, no tiene que pasar 2 o 3 días atorados en algo y simplemente a lo mejor alguien más lo sabía y ya. Ahora, después de que ya hiciste la planeación, de que ya estás haciendo tus reuniones diarias, en el momento en que se termina, tienes que ver como que la evaluación de todo. Si se cumplieron con todas las tareas, qué fue lo que salió bien, porque evidentemente va a haber cosas que salieron bien, evidentemente va a haber cosas que salieron mal, ahí entra el qué fue lo que salió mal, y la última es qué es lo que puedes hacer mejor, qué es lo que puedes mejorar. A lo mejor hubo cosas que rompieron completamente con la planeación o hubo malas noticias que dices, bueno, pues a lo mejor perdimos un proveedor o perdimos un cliente y pues eso nos rompió a lo mejor con la planeación o con las planeaciones que tenemos a futuro. O simplemente decir, ¿sabes qué? A mí me gustaba mucho cuando estuvimos haciendo esta cosa, no sé, que teníamos esta comunicación, a lo mejor cuando alguien llegaba y te preguntaba y eso me ayudaba a sentirme más productivo, y simplemente si se dejó de hacer, pues entonces ahí mismo uno se da cuenta de qué son las cosas. Simplemente a mí me pasaba mucho que yo cuando dejaba la lista de tareas, la dejaba muy general. Y los chavos siempre terminaban preguntándome, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Y ahora cada vez que lo hago, ya trato de que sean a lo mejor un poco más específicos. La verdad es que también es cuestión de que experimentes. Si uno no es tan experto haciendo la planeación, te van a pasar al principio ese tipo de detalles, pero pues la misma gente te lo va a decir. Si los tickets son muy generales y las tareas son demasiado generales, pues simplemente ya después lo tratamos de hacer un poco más en específico y se acabó y un problema resuelto, y con eso ayudas a que la gente esté más enfocada, que no se preocupe tanto por cuáles son las tareas que se tienen que hacer, simplemente con hacerlas y pues a que las próximas 2 semanas estén bastante bien planeados. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, checa nuestros otros videos que tenemos por acá y nos vemos en la próxima.